No tengo una bola de cristal, pero te voy a decir dos cosas muy importantes. Primero, hay que quitarnos esa soberbia de decir México no es Venezuela, porque así cuando estaba pasando lo mismo en Venezuela, los venezolanos Sí, estaban, Venezuela no es Cuba. Y esa soberbia Ay, los sí, llevó a eso. donde están. Sí, Entonces, no lo confirmes, pero tampoco lo descartes. Como ciudadano siempre tienes que estar alerta. Y la otra es, solamente va a pasar lo que permitamos que pase. ¿Y cómo empezamos justo eso? O sea, ¿cómo empezamos? Porque, mira, hablábamos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que se aprovechó de muchas de estas heridas abiertas con una sed de venganza. ¿Y cómo empezamos a sanar estas heridas los mexicanos para evitar que un gobierno populista futuro se aproveche de esto para usarlo mal y para, perdón, pero tener el incentivo de abrirlas más para que ese discurso me siga funcionando y poder perpetuarme en el poder? Hacer todo lo que puedas por promover una educación de calidad. O sea, si tú enseñas a una persona a pensar, le estás enseñando a pescar. Y con eso ya estás del otro lado porque vas a tener a alguien que sea creativo y pueda crear todas sus soluciones. También creo que deberíamos de invertir más en huertos sustentables, ya sea en las áreas rurales, en las áreas urbanas, porque tampoco podemos esperar todo de los supermercados o de las personas. Hay que tomar la responsabilidad en acción. Y creo que también se debe tener otro concepto de ciudadanía. O sea, no solamente los mexicanos que vivimos aquí tenemos derecho a opinar, hay gente de otros países que lleva años viviendo aquí que también tendría derecho a opinar, a promover soluciones. Ya tenemos que reconocer esta parte multicultural que tenemos. Y tenemos que enfocarnos en que existan proyectos transexeniales, ¿no? Yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tiene nuestro país desde hace más de 100 años. Llega un gobierno y destruye lo bueno, lo malo, lo más o menos del gobierno anterior, y entonces es un volver a empezar. Cada vez que llega un gobierno nuevo es un volver a empezar. Hay temas en los que esto no debería de suceder. Salud, educación, seguridad, o sea, temas claves, pilares tan importantes y tan básicos como esos. Claro. Entonces, generar algo a largo plazo para que los políticos, es que ese es el problema, también los políticos de siempre nada más están pensando en cuál es el siguiente cargo. O en que les sirvan a ellos en lugar de ellos como Por supuesto, o sea, la lógica de un presidente municipal, hablando en términos generales, por supuesto hay excepciones, de un presidente municipal, de un diputado, de un senador, de un X, es ¿qué voy a estar haciendo en 3, en 6, en 12 años? Y entonces trabajo enfocado en eso, en vez de trabajar enfocado en cuál es el máximo beneficio que yo le puedo aportar a mi municipio. ¿Cuál es el máximo beneficio que yo le puedo aportar a mis representados, en el caso de un diputado? Lo mismo el presidente de la República. Los presidentes nada más quieren pasar a la historia o trascender en X o Y tema. Y no se enfocan en cuál va a ser la aportación que yo le voy a hacer al México del futuro. O sea, ese es el problema más grave de la educación en este país. Claro que es un pilar fundamental. Absolutamente todos sabemos que la educación es el pilar clave de todos los problemas de este país. Obviamente acompañado de otros pilares que también son fundamentales. Pero a ver, ¿qué sería de México si tuviéramos presidentes que reconocieran lo bueno de gente pasada y que trataran de mejorar en ese sentido? O sea, ¿por qué hoy en día, y esta es una pregunta que les hago abiertamente a ustedes y a toda la gente que nos está viendo, ¿por qué hoy en día no tenemos un sistema de educación pública que funcione? ¿Por qué en más de 100 años la educación en este país no ha cambiado, pero ni una maldita coma? ¿Por qué? Pues es el tema. O sea, es que no hemos llegado a un estadismo. No hay voluntad. O sea, no ha habido una visión estadista y creo que cuando politizas las cosas, incluye una manipulación, unos datos, porque tienes que jalarte los votos para aquel lugar a que se los lleve el otro. Ese es el problema. Y justamente ahí es donde no debemos de caer. Ahora hablaban de estas heridas, yo creo que, a ver, de entrada, no decirle al otro chairo y no decirle al otro fifí, no reproducir eso porque solamente nos divide. Ahora, en el tema del servicio, necesitamos forjar mejores servidores públicos. O sea, yo creo que muchos de los servidores públicos ni siquiera saben prestar servicio. O sea, ni siquiera saben servir un café. ¿Y sabes cómo? O sea, desde ahí, desde la humildad. No, su función o su descripción de trabajo. Pero es que esto se da por una razón muy sencilla y es la poca participación que hay. O sea, ¿por qué tenemos o por qué hemos tenido políticos, gobernantes en cualquier nivel de gobierno tan rateros y tan incompetentes, es la palabra? Porque los ha habido, muchísimo. No, pero ¿Por a ver, qué?
Lo sigue habiendo. No, y lo sigue habiendo, por supuesto, pero a ver, es que ¿cuál es el factor común en los últimos años? Porque no hay amor por México. No hay amor, pero tampoco hay participación. A la gente le da igual. Solamente hay intereses. Bueno, no es que no haya participación, es que tampoco te dejan participar. La elección, Es que, claro, por sea, supuesto. son grupos, tienen por sus cotos de poder, ya es un modus vivendi. Pasa que no te dejan participar, O sea, yo por creo supuesto. que el peligro está cuando la política se convierte en un modus vivendi. Exactamente. O sea, qué diferente sería como en otros países que tienen su trabajo, siguen con su profesión si son doctores y sirven con el puesto y después se regresan a trabajar lo que hacían. O sea, sería totalmente diferente. O sea, eso de servidor público ya no pierde el sentido de servir, ¿no? Ya no se convierte en un servicio, sino en un interés personal, ¿no? Sí, claro. Así es. Y al final también creo que el peligro es que, bueno, hablando de temas internacionales, ahora que estamos con una experta, pues vemos a gobiernos que se corrompieron, como el de Venezuela o el de Cuba. La otra vez yo estaba analizando y decía, bueno, es que Cuba se construyó de alguna manera con una revolución, bueno, la Cuba que hoy conocemos, y terminaron cayendo en las manos de otro dictador. Y lo mismo en Venezuela. Empezó con una revolución, el estado que conocemos hoy de Venezuela, si así se le puede llamar estado, y al final cayeron en manos de otro dictador. Es que ahí te va. A ver, y es por eso también que hoy tenemos las cantidades de migrantes que conocemos, porque Claro. Tienen malos gobiernos, pero ¿qué necesitarían? ¿Otra revolución? Yo creo que ahí hay un punto muy importante. Cuidado con los monopolios de la verdad. O sea, en un pueblo, cierto. en un país tan diverso, o sea, no hay solamente una verdad, no hay solamente una razón. Claro. Y yo creo que eso es otra cosa que tenemos que hacer. Tenemos que escuchar al otro, aunque no nos guste de entrada lo que nos va a decir, tenemos que escuchar sus razones, ver de dónde viene su lógica, su planteamiento e intentar conciliar. O sea, yo creo que esa parte del diálogo, de la conciliación, hace muchísimo tiempo que se perdió y nos hace falta muchísimo. Y tenemos que trabajar la tolerancia porque como consecuencia de la pandemia estamos muchísimo más intolerantes. Claro. Automáticamente te empiezan a decir algo que no te gusta y entonces te cierras y dejas de escuchar y ya estás pensando qué vas a decir en lugar de cómo vas a escuchar. O sea, yo creo que eso, tenemos que escuchar más y tenemos que buscar cómo conciliar. O sea, nadie gana si cada quien está por su lado. Pero tenemos que regresar al centro. Justo creo que ahí está todo el problema. O sea, creo que si ves, esa es la política de gobierno también de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué quiere hacer y qué hemos estado viendo? Acallar todas esas voces que no van a favor de lo que él dice, ¿no? O sea, si tengo un INE que quiere piso parejo para cualquier opositor político, no, pues hay que quitarle poder. Si tengo una Suprema Corte de Justicia que me está diciendo que no puedo hacer lo que se me da la gana, pues hay que acabar con él y con todo el Poder Judicial. Y también lo vemos justo en los servidores públicos. ¿Cuál es la actitud que se han visto obligados a tomar? Tampoco los quiero victimizar. Pues sí, señor presidente. O sea, por eso no se pueden oponer a nada. Porque lo único que quieren, como tú dices, es el modus viviendo de la política. O sea, ¿qué quieren? Asegurar mi trabajo para el próximo sexenio, más allá de lo que le voy a entregar a los mexicanos. Justo. Y si el próximo sexenio me voy a asegurar un puesto diciéndole que sí a todas las babosadas que él diga, ya sean buenas ideas o malas ideas, lo voy a hacer. Y me voy a olvidar de la promesa o me voy a olvidar de quien me dio la confianza a través de un voto, los voy a traicionar si es necesario para que pues me pongan en un puesto, porque quién sabe si no tengo que pisar la cárcel el próximo sexenio, como hemos visto a López-Gatell en el metro, ahí intentando probar un punto, pues porque le da miedo, perdón, mis señas horribles. Ve a Manuel Velasco, el que era el gobernador de Chiapas, ¿no? Sí. O sea, ya se iba a acabar su sexenio, le urgía conseguir chamba, pues pidió licencia y se fue para ser senador, ¿no? Y eso pasa en todos los O sea, partidos, ¿cómo? la verdad, ¿no? O sea, vemos Claro. ahí incluso a Samuel García, ¿no? Que no está mi Pati Urriza para defenderlo, pero sí hay que decirlo. O sea, ya quería dejar Oye, el pero él gobierno dijo para que no lo irse iba a hacer, ¿eh? O sea, ¿cuánto vale la Exacto. palabra de Samuel García a estas alturas del partido? Oye, Stephanie, ¿tú verías que sé que hay varias personas cercanas al régimen que se burlan siempre que la oposición dice que López Obrador nos quiere llevar a una dictadura como la de Venezuela? Que viendo que López Obrador es tan cercano a Maduro, a Evo Morales, pues sí te pones a pensar así de, pues a lo mejor Venezuela podría ser el futuro de nuestro país. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que podríamos caer en ese estado tan terrible? Mira, no tengo una bola de cristal, pero te voy a decir dos cosas muy importantes. Primero,
hay que quitarnos esa soberbia de decir México no es Venezuela, porque así cuando estaba pasando lo mismo en Venezuela, los venezolanos Sí, seguro. estaban, Venezuela no es Cuba. Y esa soberbia Ay, los llevó a cierto. donde están. Sí, Entonces, no lo confirmes, pero tampoco lo descartes. Como ciudadano siempre tienes que estar alerta. Y la otra es, solamente va a pasar lo que permitamos que pase. Estamos involucrados en la política, siguiendo lo que está pasando en las leyes, alzando la voz. Todavía hay esperanza y creo que una de las cosas buenas que ha dejado este contexto es que la población hoy está politizada. Hoy muchos Por lo menos se involucran más, se interesan más en la política que antes y yo creo que Eso es esa es una buena señal. sin duda. Que es necesario aún más, o sea, es necesario aún Claro. más gente. O sea, creo que las personas que hemos salido a la marea rosa, ¿no? Defendiendo al INE o defendiendo a la Corte, pues ha habido en todos los estados de la República, pero necesitamos aún más personas que defiendan la democracia de nuestro país justamente para no caer como en Venezuela, ¿no? Sí, claro, y Venezuela, que era uno de los países más Prometedores. ricos en los 70, Ay, qué triste. pues ahora es uno de los países más pobres. O sea, todos los niños, o sea, la mayoría de los niños en Venezuela están desnutridos, tienen que salir, las familias se separan. O sea, es muy triste, ¿no? Y todo por una serie de tonterías, de sin razones del Estado. Les cuento una anécdota, ¿no? De Chávez. Hizo una ley de tierras, en donde dijo, pues hay que regresar a la tierra al que la trabaja. Entonces mandó a todos los hacendados a volar y se la dio a los campesinos, pero los campesinos pues no tenían esa visión para hacerlo producir. Entonces, ¿qué pasa? Un país tan rico como Venezuela hoy importa el 90% de sus alimentos. Eso es lo que pasa con las ocurrencias. Los pagan los mismos de siempre, que son los ciudadanos. ¿Y cómo se revertiría un gobierno de esos que al final acaban recientemente de tener una revolución? ¿Tendría que haber algún movimiento incluso armado, digamos, para que recuperen el Estado de Derecho? Pues mira, lo ideal sería que se recuperara por las urnas, pero a veces es la única manera y por eso vienen las revoluciones. Y ojo, porque la Revolución Mexicana no se completó en 1910. Te pongo el ejemplo de las mujeres. A todo el mundo le llegó al voto, pero a nosotras no. A nosotras Sí, nos claro. llegó En varias 53, décadas después, ¿no? sí, Entonces, sí. ojo, hay muchas revoluciones incompletas y vamos a ver la otra parte. Creo que esta polarización nos está llevando a ese extremo y nosotros depende si lo recuperamos a las urnas o si se nos sale de control.